El canibalismo humano se podría definir de forma muy cruda como el hecho de consumir la carne, las vísceras, la piel de otro ser humano y punto. No hay mucho rollo. El canibalismo es eso, que una persona o varias personas consuman la materia orgánica de otro congénere. Y hay varias formas. Por ejemplo, está el canibalismo ritual. El canibalismo ritual y cultural básicamente es que en una sociedad, generalmente muy primitiva, exista la costumbre de utilizar para algún rito la carne de las personas, ya sea que estén muertas previamente o que sean sacrificadas para tal fin. Las antiguas culturas mesoamericanas que tenían rituales de sacrificios humanos caníbales es un ejemplo. También existe el canibalismo criminal. Este es uno muy especial, también conocido como patológico, en donde un individuo asesina a otra persona en un acto criminal y consume su carne. Dentro de este ámbito de lo criminal, podríamos también incluir, por ejemplo, a Idi Amin Dada, allá en Uganda, el que asesinaba a sus rivales políticos, a sus adversarios en el terreno de la política y se los comía. Pero lo peor de todo es que también se los ofrecía a sus invitados internacionales. Así es que era un personaje de lo peor, y eso también se podría considerar canibalismo criminal. Después existe el canibalismo de supervivencia. El canibalismo de supervivencia, tal como lo indica su nombre, es aquella situación en donde las personas no tienen alternativa de supervivencia más que consumir la carne de otra persona. Ya sea que esa persona falleció y entonces se convierte en comida, o es que estas personas están en un extremo tal que el convenio social se rompe y ya no existe como tal el respeto hacia la vida del otro y se le asesina para consumirle. Esta situación extrema, también considerada dentro del canibalismo de supervivencia, se podría considerar verdaderamente dentro de un ámbito muy cercano al canibalismo criminal, ya que las personas, al perderse este vínculo social, entran en una fase de comportamiento humano más parecido al bestial, en donde se pierde cualquier referencia humana, en donde se deja de sentir empatía hacia el otro, se rompen completamente las barreras que nos convierten en una sociedad cohesionada, únicamente en búsqueda de la supervivencia. Si se queda conmigo esta noche, le voy a platicar de un caso poco conocido, pero verdaderamente terrible. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Siberia es una de las regiones más frías de todo el planeta y de las más complicadas en cuanto a temas de supervivencia se refiere. Los grandes territorios semidespoblados en donde hay pequeñas aldeas y después cientos de hectáreas o miles de hectáreas de tierra en donde no hay nadie, hacen que este lugar sea un verdadero reto para las personas, para sobrevivir, para poder tener una vida agradable. Pero además está lleno de ríos, pantanos y espacios muy raros en donde durante el invierno el suelo se congela completamente. Además de la nieve, la cantidad del agua que hay en el suelo hace que se congele y prácticamente todo queda bajo ese horrible manto de frío. Pero además, durante el verano, cuando ya se ha derretido aquello nuevamente, todo se vuelven lodazales, prácticamente intransitables. Son lugares muy difíciles en realidad.
Y hay un lugar allá, en donde cada año un grupo de personas se trasladan, recorren una gran distancia para llegar a este sitio, únicamente para colocar una cruz con una serie de flores, hacer unas oraciones y dejar una ofrenda. No es un rito religioso extraño. Es una memoria de algo que ocurrió en ese lugar. Este sitio del que le estoy hablando es una pequeña isla que está dentro del río Ob, en el Oblast de Tomsk, y está a unos 500 kilómetros de la ciudad más grande. El resto de las poblaciones en toda esta región son muy pequeñas, algunas de ellas apenas con un puñado de habitantes y las más grandecitas con unos 500 habitantes. Este grupo de personas encargados de mantener la memoria viajan a este lugar cada año. Ponen la cruz, realizan una pequeña celebración en memoria y después se retiran. Es una tarea complicada llegar hasta allá. ¿Pero qué pudo haber ocurrido en ese lugar? ¿Memoria de qué? Esta pequeña isla es conocida como la isla de Nazino. Se encuentra dentro del río Ob, muy cerca de la desembocadura del río Nazinskaya. Y toda la región es una región llena de arroyos, pantanos y demás. Cerca de ahí se encuentra una aldea. Realmente no pasa de ser una aldea, que es conocida como Nazino, dentro de este oblast. Y en esta isla, el ritual que se hace año con año es para recordar una historia terrible que sucedió ahí hace mucho tiempo. Pero para entender qué fue lo que pasó y toda la dimensión de esto, hay que revisar la historia de aquel entonces. Estamos en 1932 y esto es la Unión Soviética. Es decir, un gobierno totalitario que privilegia la igualdad a la libertad. Eso es un hecho. Aquí siempre será preferible que todos tengan lo mismo a que alguien tenga la libertad de hacer nada. Es una premisa y puede no parecer tan mal, pero la realidad es que han tenido muchos problemas. En el año 2022 hubo una hambruna que causó la muerte de un montón de personas. Mala administración, mala consejería, errores en planeación llevaron a que las granjas dejaran de producir. Muchísima gente murió de hambre, muchísima gente se tuvo que trasladar. En los años 30, el gobierno soviético, encabezado por Joseph Stalin, que había tomado el poder desde 1928, comienza el famoso movimiento aquel conocido como el Holodomor, que era quitarle toda la comida a las granjas que la producían en las regiones de Ucrania y en otras regiones pertenecientes a la Unión Soviética. La idea era básicamente desaparecer las pequeñas propiedades. Había que acabar con esto, había que hacer una reestructuración social para que ya no quedara nada del pasado, algo que había todavía más o menos en los años 20 en la Unión Soviética. Eran los llamados kulaks, granjeros que históricamente habían sido dueños de sus granjas, de sus animales, de sus tierras. Eran personas que inclusive podían tener empleados. Esa era la base, era la columna vertebral de la agricultura de estas regiones. Pero era contrario a la ideología soviética en donde todos deberían de formar parte del todo, las granjas deberían de ser colectivas. Fue una barbaridad porque aquello provocó otro montón de muertos. Pero además, al momento de que se empieza a trabajar con esto, muchos de aquellos kulaks fueron capturados y enviados a asentamientos a los que se consideraría como colonizadores hacia regiones que no estaban ocupadas. ¿Tienes una granja y te sientes muy dueño de tu granja, muy chicho? Ándale pues, ven, pum, y te mandaban para allá. No era lo mismo que un gulag. El gulag era un campo de trabajos forzados para los enemigos del Estado. Los disidentes, los políticos, las personas con alguna diferencia marcada, personas incluso con una orientación homosexual podían ser enviadas allá. Pero los asentamientos como tal eran granjas comunales y eso funcionó bien de acuerdo a los estándares soviéticos. Los kulaks, es decir, estos granjeros, eran personas muy hábiles que muy pronto pudieron ocupar territorios, formar granjas colectivas que producían muy bien. Pero había un problema. En la Unión Soviética,
Cuando comienza todo este movimiento de reestructuración social, hay un montón de gente que no tiene ninguna función. La idea de una sociedad organizada que funciona como un mecanismo de reloj sonaba muy romántico, pero había muchas personas que no embonaban en ninguno de esos engranes. Había campesinos que habían abandonado su tierra por temor a morir de hambre y habían viajado a la ciudad, en donde se convertían desde limosneros, casi limpiavidrios de semáforo, cosas de ese estilo. También estaban antiguos funcionarios que no sabían cultivar la tierra y que no sabían hacer otra cosa y que se habían quedado sin un empleo y que estaban en la ruina y se iban a las ciudades buscando algo. Y todavía faltaba mucha gente. Aquellas ciudades, principalmente Moscú, Leningrado, estaban llenas de gente que no embonaba. Los antiguos sacerdotes ortodoxos, ministros de culto, profesores que no correspondían con las enseñanzas soviéticas. Y claro, también había otro montón de gente, desde malhechores, malvivientes, pedigüeños, todos estos personajes que le he mencionado eran considerados como desclasados, que no pertenecían a ninguna clase, porque había las clases de obreros, de funcionarios, de soldados, de policías, y cada uno de ellos tendría sus rangos de acuerdo con sus propios méritos. Pero estos no embonaban en ninguna parte. Había que hacer algo con ellos. Para 1932, esto se había vuelto una calamidad. Había varios millones de estas personas desclasadas, como le llamaban ellos, enemigos del sistema, que generaban un conflicto. Y no solamente es porque se vieran feas las ciudades, sino porque alguien nos tenía que mantener. Así es que Joseph Stalin, junto con su gente, entre ellos la gente de la OGPU, que era la policía secreta, deciden establecer el uso de un pasaporte interno. Antiguamente ya se había usado una especie de salvoconducto, de tal manera que si viajabas dentro del territorio ruso, necesitabas aquello. Pero se había dejado de lado. Pero para 1932 se hace de nueva cuenta obligatorio. El pasaporte lo que dice es: soy útil, tengo una clase, pertenezco a algún grupo, pertenezco al partido, trabajo en tal parte, y de tal manera te permiten estar en la ciudad. Si no lo tienes, eres un desclasado y fuera, te tienes que ir. Para que no hubiera gente que no tuviera oficio ni beneficio. El problema es que muchas de estas personas en realidad estaban allí porque su oficio y su beneficio había sido desplazado, destruido o no existía. Así es que ahora, de pronto, tenías que presentarte en una oficina, llenar una solicitud, que te tomaran la foto, te hicieran tu pasaporte, etcétera, etcétera, para poderte mover. Pero si eras campesino, no. Los campesinos no tenían derecho a eso. Los campesinos deberían de quedarse en su lugar. Y punto. En sus asentamientos, aquellos nuevos donde se habían ido a colonizar, los kulaks allá tendrían que quedarse, no se podían mover de ahí. Y para controlar eso, la policía secreta estableció medidas sumamente agresivas de control. En cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier momento te podían detener y preguntarte por tus documentos, y tenías que mostrarlos. De lo contrario, eras detenido y enviado a una prisión de donde tendrían que hacer algo. Y eran muchos, porque se estaban juntando, y además las propias prisiones ya estaban llenas, y es ahí en donde un sujeto de apellido Yagoda y otro de apellido Berman se les ocurre el plan grandioso. En la región de Siberia había más de 1 millón de hectáreas sin que nadie las trabajara. Y había agua, árboles, extensiones. Con los kulaks, esos a los que les quitaron las granjas y los mandaron a los asentamientos, les había funcionado muy bien. Muy pronto se habían vuelto autónomos, se habían vuelto autosuficientes y producían para el Estado. Toda esta gente desclasada que estaba ahora detenida en Moscú, Leningrado, etc., pues no estaría mal mandarlos allá, a Siberia. No eran campamentos de trabajos forzados, no era un castigo. Era simplemente quitarse esto de encima y hacerlo producir allá. Que fueran allá y trabajaran las tierras, armaran campos de cultivo, construyeran villas, etc. ¡Qué buena idea! Con eso podrían desplazar 2 millones.
2 millones de desclasados, de esos que no servían para nada, irían para allá. Pero también se les ocurrió a este par de sujetos que no estaría mal también mandar reos, de esos que estaban en la cárcel, para allá, bajar un poco la población y todos para allá. Y entonces de pronto viene aquella gran idea y se les ocurre todo esto, pero al mismo tiempo había problemas dentro de Rusia, dentro de la Unión Soviética, allá con lo del hambre en Ucrania, que se cayó la producción al suelo, que no había alimentos. Entonces Stalin dice: adelante, vámonos, mándenos para allá. Y comienzan las redadas masivas. Y esto no importaba si se te había olvidado porque solo saliste a saludar, o si ibas persiguiendo a tu gato que se te escapó y no saliste con el pasaporte. Eso no importaba, a nadie le importaba. Te detenían y te mandaban al encierro, para que después fueras enviado a los asentamientos. Estos lugares eran llamados asentamientos especiales. El trabajo consistía en llegar a lugares en los que no había absolutamente nada, limpiar la tierra, preparar campamentos, preparar la tierra y hacer que eso funcionara. La idea de este par de sujetos atroces se puso en práctica. Stalin no pensó que fuera tan exitoso, por lo que limitó aquello a 1 millón de personas. No serían enviados 2 millones como habían pedido. Habría que probar primero. No es que desconfiara, simplemente creía que era algo muy arriesgado. Y sí, comenzaron a trabajar. El problema es que comenzaron a reunir gente de todo tipo. Desde el pedigüeño de la esquina, un ministro de culto, un sacerdote ortodoxo, lo que fuera, que ya no tenía iglesia porque estaba prohibido, un viejo funcionario de otra cosa, un campesino, una señora mayor. Sí, personas mayores, un ferrocarrilero. Dentro de un reporte que se hizo tiempo después se encontraron numerosas personas que no deberían de haber estado allí. Por ejemplo, el ferrocarrilero. Era un empleado de ferrocarril con más de 20 años de servicio, que un buen día salió a comprar el pan y se le olvidó el pasaporte. ¡Pum! Fuera, una señora de 60 años. Salió para ir a ver algo con la vecina de enfrente, cruzó la calle y la detuvieron los agentes de la OKPU. La OKPU fue antes de la checa, que después se convertiría en la KGB, etc. La detuvieron y la mandaron para allá. Un estudiante, acababa de llegar, estudiante con todos los honores. Va a visitar una tía. Cuando llega, toca la puerta, lo detienen. Él le argumentó que tenía su pasaporte, que tenía sus documentos, que era un estudiante, pero no había manera de rechazar o de refutar lo que se estaba señalando. No lo tenías en el momento, eso era suficiente para que fueras culpable. Bueno, allá en Tomsk, en la parte de la ciudad, establecen una serie de campamentos de transferencia. La idea era mandar para allá por medio de trenes a todos estos prisioneros, y de ahí los irían dispersando a diferentes lugares dentro del Oblast de Tomsk, para que fueran creando campamentos y después asentamientos y después ciudades y prosperidad. Era un sueño aquello, porque además había un gran problema. Todo fue improvisado y todo fue muy rápidamente. Todo fue hecho sobre las rodillas. Así es que fueron enviados a un campamento de transferencia que no existía, que básicamente eran un montón de vallas con alambres de púas, con perros y caballos, en una ciudad que no tenía alimento suficiente para toda esta gente, y de ahí serían trasladados a asentamientos en los que tampoco había nada. Vamos, pero nada es nada. A tal punto que ni siquiera había guardias suficientes. Tuvieron que ser reclutados guardias así en ese mismo momento. Ni siquiera había uniformes, muchos de los guardias ni siquiera tenían un uniforme. Así es que no se podía saber quién era guardia, quién no. En medio de toda esta confusión, tampoco había comida, obviamente. El viaje en tren desde Moscú o desde Leningrado podía tomar varios días para llegar allá a Tomsk, y a lo largo del camino lo único que podían consumir era básicamente trozos de pan que se arrojaban desde una ventanilla dentro de los vagones. Eran vagones de carga. Sí, así como en las películas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pero esto era dentro de la Unión Soviética y contra población soviética.
Arrojaban los trozos de pan y pues agárrate como puedas y come lo que puedas, porque si junto a ti hay un delincuente de aquellos bravos muy grandote y muy violento, pues ya no comiste nada. Llegando a Tomsk, sin embargo, el problema se agrava mucho más, porque ahí ni siquiera alcanza para varios pedazos, simplemente hay un pedazo para todos y rásquense como puedan, y esto genera un levantamiento, una revuelta dentro de los prisioneros, que a su vez provoca que los guardias respondan con balazos, tiros y muertes. La gente de la región se pone muy nerviosa, los comisarios de esta zona empiezan a exigir que se lleven a esa gente de Tomsk, que esto no tiene sentido, aquello hace mucho barullo y comienzan a distribuirlos de manera alocada. Uno de esos asentamientos iba a ser emplazado precisamente en esa isla de la que le empecé hablando al principio, la isla de Násino, en medio del río Ob. Eso comenzó más o menos a principios de mayo. Había que trasladar para allá gente, de acuerdo con los cálculos hechos por este grupo encargado de los campamentos especiales. En esta isla cabrían 6,000 personas, o un poco más. Probablemente no sabían mucho de geografía y nunca habían estado en el lugar, porque la isla de Násino, esencialmente, es una pequeña franja de tierra pantanosa de unos 3 kilómetros de largo por no más de 500 metros de ancho. Es muy pequeña. En temporada de frío, el río se congela y el suelo de la isla se congela porque es básicamente un terreno pantanoso. Hay pocos árboles, hay vegetación baja, no hay vida en el lugar, no hay animales que habiten este sitio, ni siquiera pájaros. Por la escasez de árboles, los pájaros se van un poco más allá, que es la región donde hay mucha vegetación. Nadie pensó en eso, pero teniendo en cuenta la superficie de este lugar podría haber alojado 200 personas. Pero mandaron 6,000 para allá debido a la premura y a la urgencia. Lo único que había disponible eran barcazas. Unas barcazas de río, que eran arrastradas por un barquito, cargadas con madera. Pero eso era todo lo que había. Así es que ahí retacaron las personas. Hay datos que dicen que eran 6,500, hay otros datos que arrojan hasta 6,800 personas, mujeres, 340 y tantas. El resto varones. 50 guardias, 3 oficiales de sanidad. Eso era todo. Los metieron a las barcazas y comenzaron a navegar río arriba, en dirección hacia Násino y hacia la isla. Conforme iban avanzando, era evidente que el clima no iba a favorecer. Aun cuando era mayo, todavía había habido nevadas. Apenas un par de noches atrás, el frío era tremendo y el agua del río es helada. Dentro de las barcazas, a pesar de estar atiborradas de gente, la sensación de humedad y frío era terrible. No pierda de vista, además, que estas personas no se han alimentado en mucho tiempo. Los guardias lo único que hacen es tomar unas grandes piezas de pan y arrojar hacia el interior, hacia donde las personas van todas ahí amontonadas y la gente corre, se ataca, se muerde con tal de agarrar un trozo de pan. Y claro, cuando finalmente llegan a donde tienen que llegar, en las barcazas hay 30 personas muertas. Aplastadas, heridas, golpeadas por robarle un trozo de pan, alguien le ha clavado un trozo de madera, cosas terribles. Acomodan las barcazas y se da la orden de bajar y de inmediato comenzar a trabajar. Aquella gente, que incluye personas mayores, personas jóvenes, no se reporta que haya habido niños, pero sí personas mayores, personas jóvenes y solamente un pequeño grupo de mujeres. Imagínese usted qué situación tan terrible. 300 y pico de mujeres contra, no sé, 5,700 varones, entre los que hay una tercera parte de prisioneros de cárceles, delincuentes del fuero común, que estaban en una prisión y fueron mandados para allá. Aquello debe de haber sido una sensación de mucho temor. Los guardias se disponen, pero nuevamente se vuelve muy confuso saber quién es quién, porque los guardias no todos están uniformados, y es más, no todos están armados. Así que
No se sabe qué es lo que va a ocurrir ni nada. Cuando se da la orden comienzan a bajar y apenas pisas aquello, bueno, te das cuenta de que esto es un terreno pantanoso, frío, con toda la humedad y el lodo por todas partes. Y aquella gente está ahí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué van a hacer? Resulta que, en la premura por darle gusto a Stalin y cumplir con aquello de los campamentos especiales y el plan grandioso, aquel 18 de mayo, cuando la gente desciende de las barcazas, no hay una pala, no hay una barreta, no hay un hacha, no hay un campamento, no hay una caseta, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Aquel lugar no tiene nada, no hay nada que comer. No hay frutos, no hay bayas silvestres, no hay zarzamoras, no hay nada, salvo algunos pastos altos. Y aquellos pocos árboles. En este lugar no hay absolutamente nada, pero tampoco hay nada con qué hacer alguna tarea, alguna cosa para construir un campamento. Llegaron por la tarde del 18 de mayo de 1933. Los primeros 4,000, pero al día siguiente llegarían de nuevo las barcazas y sumarían 6,800 personas sin alimentos, sin agua, sin nada. Pero lo peor de todo es que el propio 18 de mayo de 1933 por la noche cayó una nevada encima de las personas que no tenían más que lo que llevaban puesto. Porque déjeme decirle que desde el momento en que una persona era capturada y enviada al punto aquel de concentración, no había manera de que se le entregara un abrigo, de nada, y el Estado no le proporcionaría nada, así es que iban con lo puesto. Y en la zona de Moscú, mayo ya era más o menos agradable la temperatura, así es que la mayoría llevaba un saco, una camisa. El más afortunado llevaría un abrigo, pero nadie iba preparado para un frío terrible como el de Siberia en una noche en la que cayó una nevada. Para colmo de males, la luna menguante provocó que esto se hiciera increíblemente oscuro, de terror, una noche de terror, con el hambre, con el frío, con la humedad que se te trepa, con no saber qué va a pasar, porque si te habías guardado un pedacito de pan para comértelo en algún momento y alguien te podía ver, te iba a matar por quitártelo. Porque esos que estaban allí confabulando eran una banda de delincuentes que fueron enviados al mismo lugar donde fue enviado el antiguo sacerdote ortodoxo o el chofer de tren que se equivocaron y lo mandaron, todo esto en medio de aquel lugar donde solo se escucha el ruido del agua y tu propio sonido de tu estómago por el hambre. Al amanecer del día 19, otra veintena de personas ha muerto. Simplemente ha muerto. Por el frío, por lo que sea, nadie se detiene a pensar de qué murieron. Los 3 oficiales de sanidad en realidad no tienen nada que hacer, no pueden ayudar a nadie, no cuentan con medicamentos. Y el principal problema es el frío y el hambre. Alguien tuvo una buena idea, ¿sabe? Un fumador llevaba cerillos, fósforos, y había encendido una fogata. Lo habían desplazado, lo habían quitado. Los vándalos aquellos llegaron y se apropiaron de la fogata. Los guardias no metieron las manos, por el simple hecho de que no querían enfrentarse con delincuentes. Preferían mantenerse aparte. Pero no había comida. No había un hacha, así es que cortabas con la mano lo que podías. Pero esto era muy ineficiente, incluso para hacer un fuego. Juntabas una poca de leña, pero resulta que estaba toda húmeda, podrida de humedad. No prendía, no había pasto seco. Alguien se quitó parte de la ropa para encender fuego. Por supuesto, esto no era sostenible. Pero pasaron otros 3 días y no había absolutamente nada más que comer. Al 4.º día, que vendría siendo el día 22 de mayo de 1933, ya habría unas 200 personas muertas. Muchos de ellos habían muerto por disparo. En su desesperación habían saltado al agua helada aquella, para tratar de escapar hacia la otra orilla y habían sido muertos por disparo. No estaban siendo enterrados, hay que ser realistas. Simplemente la gente que se había muerto la habían apilado por allá del otro extremo de la isla. El detalle es que finalmente el día 22 llega una barcaza
con provisiones. Pero no hay tales provisiones. Son 20 toneladas de harina. Harina cruda, harina para preparar pan, pero en un lugar donde no hay un horno, en donde no hay leña, en donde no hay nada. Era absurdo. El hecho es que se descarga aquello, pero cuando empiezan a descargar se arma una revuelta que termina con la muerte de varias personas, los guardias les disparan y las barcazas son enviadas lejos. Otro día más. Al día siguiente llegan por el otro lado. Logran descargar. Pero ahora viene el problema. Distribuir. Entre 6,000 y pico de personas ansiosas, hambrientas y desesperadas, deciden repartirlo a unos grupos conocidos como brigadiers. Separan a la gente en grupos que llaman brigadas y la cabeza de cada uno de estos grupos recibe los 150 kilos de harina para su gente. Bien. El frío sigue. El hambre está allí. Además hay otro problema terrible. El agua. El agua en este lugar es agua bastante sucia. No porque tenga contaminantes de seres humanos, simplemente que trae un montón de materia orgánica en suspensión. Son ríos, producto de deshielo de muchas regiones, que vienen arrastrando materiales orgánicos que van desde hierba, fangos, animales muertos. Es un agua oscura, densa. Todo el perímetro de la isla que está en medio del río tiene esta agua un tanto pestilente que si la tomas te descompones inmediatamente. Te dan tu puño de harina, porque esa era la idea, darte tu ración de harina. ¿Y qué haces con ello? Hay algunos que le intentan comer a puñitos, pero se atragantan con eso y se empiezan a asfixiar. No se puede comer harina a puñitos. Entonces, alguien va a la orilla a sacar agua, pero no tienen trastes. Nadie trajo ni siquiera una cubeta, por Dios. De pronto alguien trajo una pala. En una de las barcazas había una pala y con eso intentaron enterrar a unos difuntos, pero después ya no. Los que traían sombrero usan el sombrero para tomar agua, echar la harina, mezclarla y comer la pasta aquella, cruda. El problema de eso es que con los contaminantes que trae el agua, los microorganismos que están allí, comienza una disentería espantosa y aquellas personas empiezan a morirse de disentería, de diarrea. Pero además comienza también a crecer una situación ahí dentro de violencia extrema, porque tienes estos grupos de delincuentes salidos de las cárceles que son asesinos, violadores, gente de lo peor, que ve que alguien tiene un puñito de harina, va y se lo quita y lo mata. Y los guardias no meten las manos, porque no quieren tener que enfrentarse a estas pandillas que se están formando. Solo son 50 guardias, no tienen capacitación, no están entrenados, son muy jóvenes. Y lo que deciden hacer es proteger un poco a su gente, pero se hace muy evidente que no tienen capacidad de nada. Y al decir su gente es que seleccionan a algunas personas a las cuales protegen un poquito. Los propios guardias se las han ingeniado para hacer algunas covachas donde cubrirse porque ellos tampoco tienen dónde estar. Todo esto que le estoy platicando va ocurriendo al mismo tiempo que muchas de estas personas van muriendo. Allá, en Tomsk, realmente no hay ningún informe de nada. Nadie sabe nada. A nadie le importa nada. No hay ningún reporte, no hay cómo se comunique, no hay cómo informen de nada. Hasta que la siguiente barcaza llegue trayendo provisiones, no habrá ningún informe. Pero el problema es que hay hambruna en otras regiones y no hay más provisiones. Deben de ingeniárselas. Intentan pescar, pero no tienen con qué. No tienen ni siquiera un cordel, no hay con qué hacer un cordel, no hay nada y la gente se empieza a desesperar porque el hambre te va volviendo loco. ¿Y sí? Un buen día, alguien ve que esa persona que se murió podía servir de alimento. Y lo hacen. Comienzan a consumirse entre ellos mismos. Las personas que fueron muriendo fueron consumidas. Estas gavillas de delincuentes se apropiaron de los cadáveres, se habían robado los fósforos y los elementos para preparar fuego, y comenzaron a cocinar la carne humana.
para después arrojar los desperdicios por allá. Y entonces, aquellos otros sobrevivientes que estaban por ahí en medio de la vegetación escondidos, atemorizados, comenzaron a acercarse, a comer los despojos de aquellos cadáveres, crudos, mientras que las gavillas de delincuentes habían organizado fuego y se encargaban de tratar de mantenerlo. Las demás personas no podían, así es que comenzaron con eso. Para este punto, los guardias ya habían ingeniado 2 o 3 cosillas para sobrevivir ellos, pero se fueron dando cuenta de que no había ningún control. Y cuando las personas que habían muerto se acabaron, aquellas gavillas de delincuentes comenzaron a asesinar para comerse a los demás. Los guardias optaron por buscar la forma de salir de allí, de enviar a alguien a pedir ayuda, pero trasladarse desde Nacino hasta Tomsk tomaría probablemente semanas, y aun cuando llegaran allá, ¿qué iba a pasar? Y sí, efectivamente no pasó nada. Se mandó un reporte a Moscú informando de la situación, y esto tomó varias semanas, durante las cuales estos grupos de delincuentes siguieron matando personas, utilizándolas para comer. Y el resto de los sobrevivientes esperaba a que esto ocurriera para ir y consumir aquello. Los gritos de las personas en su desesperación y en su locura, en sus dolores por haber consumido agua sucia, en toda esta situación se escuchaban hasta la aldea de Nacino, que estaba allí cerca. Era tal el pánico que muchos de los aldeanos huyeron, porque esperaban que en algún momento aquellos que estaban en la isla pudieran escapar y fueran directos sobre de ellos y no tendrían forma de defenderse. Así es que abandonaron el lugar en pánico. No había forma, por ejemplo, nadando, de escapar porque te disparaban, y aun cuando lograras eludir los disparos de los guardias, morirías por el frío. El agua era helada. Aún así, más de uno logró escapar, y logró llegar hasta Nacino, que es la aldea aquella, y de ahí, equipándose con lo poco que encontró, durmiendo en una cabaña de alguna forma, logró después tomar fuerza y seguir, hasta llevar reportes de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Junio, julio pasaron sin pena ni gloria. Llegó una barcaza, y resulta que la información que se le dio, pues sí, se le informó que aquello era una locura, que se estaban comiendo unos a otros, pero la información nunca llegó a donde debería de llegar. No sería sino hasta finales de julio, cuando finalmente un informe llegó a Moscú. Inmediatamente se tomó la decisión de enviar a alguien a investigar. Al llegar allá, encontró algo aterrador. Cuerpos mutilados por todas partes, parcialmente devorados, gente agonizando, cadáveres por todos lados, literalmente. Guardias enloquecidos, por lo que habían visto, por lo que habían oído. Algunos de ellos no lo habían soportado y habían acabado con su propia vida, otros habían huido. El lugar era una cosa aterradora. El investigador a cargo, enviado por Joseph Stalin, tomaría minuciosa nota de esto y elaboraría un informe que enviaría al propio Joseph, a Stalin, quien cuando tomó conocimiento de esto, según contaban, y en una muy rara ocasión porque no era un tipo que tuviese corazón realmente, pero se le vio afectado cuando leyó con detalle lo que había ocurrido ahí, y es que había informes aterradores. Por una parte había informes de personas que habían sido enviadas por error, que eran funcionarios y personas acordes al régimen, que colaboraban con el régimen, que le echaban ganas y fueron enviadas por error. Nadie revisó eso, pero cambiando esa hoja y cuando comenzaban los testimonios de lo que había ocurrido allí, y de cómo habían sido enviados sin provisiones, sin herramientas, sin nada, a un lugar que no ofrecía ninguna posibilidad. Bueno, aquello fue duro, pero cuando comenzó a leer los testimonios de los sobrevivientes, y más aún, los testimonios de los propios criminales, aquel criminal al que le preguntaron, ¿tú comiste carne humana? Y él respondió, no, no comí carne humana, yo solamente comí corazón e hígado.
aclarando el punto, por supuesto, y haciendo notar que no es lo mismo. Habían logrado robar cerillos y fósforos, lo que quiere usted llamarle, y con eso habían encendido fuego. Habían asesinado a alguien. Lo habían matado a golpes, porque no había ni cuchillos ni nada. Después, con unas maderas que habían hecho con una piedra algo, fueron cortando y lo prepararon. Aquel reo describió con lujo de detalles cómo esto se había repetido durante muchas noches y por eso habían logrado sobrevivir. Después estaba el testimonio de un guardia. Este guardia había visto entre las pocas mujeres que iban en el grupo a una chica joven. Según cuentan, había tenido una relación o quería tener una relación. La realidad no lo creo. En otro testimonio, aquel guardia aseguró que cuando vio a esa chica joven y atractiva, lo primero que pensó es que eso sería motivo de un motín, una revuelta. Comenzarían a matarse por hacerle fechorías a aquella chica, así es que la apartó y la metió al refugio, a este precario refugio que habían hecho los guardias. De pronto lo llaman para que vaya del otro lado de la isla a ver algo, y cuando regresa, la chica había sido secuestrada por estas gavillas de delincuentes, asesinada y devorada. O la mujer que llegó, una sobreviviente, llegó a un campamento, casi no podía caminar, venía totalmente en los huesos, emaciada completamente, y llevaba las piernas envueltas con trapos sanguinolientos. Una de las mujeres de aquella aldea se acometió a ayudarla, a limpiarle, pero no había nada que hacer. Le habían quitado la carne, parte de la carne de las piernas, para comérsela. La mujer murió ahí mismo. Y como esa, una cantidad de testimonios que hicieron que Stalin se sintiera enfermo. Al leer aquello, de 6.800 personas solamente sobrevivieron 2.000. Y únicamente habían estado, desde el 18 de mayo hasta principios de agosto, poco más de 2 meses. Es lo que había durado la aventura de Nazino, y le había costado la vida a 4.700 personas, de maneras horribles. Por supuesto, y de inmediato se canceló todos aquellos proyectos acerca del plan grandioso. No significó que se acabaran las purgas ni los asesinatos, no, nada de eso. Simplemente decidieron hacer algo diferente con los reos. Y con todas las personas aquellas, los pasaportes siguieron activos, pero se redujo significativamente la persecución y se prefirió incorporar en las granjas colectivas existentes a muchas de estas personas, lo cual tampoco fue una buena idea, porque muchas de estas personas no sabían trabajar la tierra, nunca habían hecho esfuerzos físicos, eran personas dedicadas a tareas intelectuales, maestros intelectuales, poetas, músicos, que no congeniaban con el partido y por lo tanto fueron enviados allá, y allá tampoco les iba bien. Eran una carga para las aldeas, una carga para las granjas. Los tipos que tuvieron la gran idea, bueno, varios de ellos fueron condenados a muerte. Stalin estaba particularmente enojado. No, los dos de la idea genial de aquel plan grandioso no fueron ejecutados en ese momento. Pero muchos de sus subalternos fueron asesinados, fueron ejecutados por haber permitido aquella atrocidad, y ese solamente era uno. Los cuerpos nunca se llevaron a ninguna parte. Los restos humanos de aquella masacre de Nazino no fueron sacados de la isla, ahí se quedaron. Las personas de aquella región le llamaron la Isla de la Muerte, y no se acercaban. Durante mucho tiempo nadie se acercó, y ¿sabe algo? Durante muchísimos años no se mencionó este tema. En la Unión Soviética nadie habló de esto. Los expedientes quedaron allá guardados, escondidos, y no hubo nadie que hablara de ello. La gran mayoría de las personas en la Unión Soviética no se enteraron que había ocurrido esto. El silencio fue total hacia el resto del mundo, por supuesto, y los extranjeros jamás se enteraron de ello. No sería sino hasta finales de los años 80, con la llegada de Gorbachev y el llamado Glasnost y la Perestroika, que comenzaron a abrirse los expedientes y se llevaron la terrible sorpresa del famoso informe aquel, de un comité especial que había sido enviado
para indagar sobre la isla de la muerte, y fue cuando se supo lo que había ocurrido. Desde 1989, cada año, un grupo de personas va allá a poner una ofrenda memorial para recordar que en ese lugar, y de manera absolutamente absurda, pero también absolutamente terrible, cruel y despiadada, murieron 4,000 personas, que de otra manera no tendrían por qué haber estado allí, salvo por una idea absurda, en un régimen que no tenía ningún tipo de miramientos para las personas y que podía disponer de la vida de sus ciudadanos como si no valiera nada. El caso de la isla caníbal, como también se le conoce, es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los seres humanos son expuestos a situaciones extremas, en donde el contrato social se vulnera, y por consiguiente, el respeto al otro se pierde, la visualización del otro, como yo mismo, se pierde, y en consecuencia, a la persona que está enfrente, en casos extremos, se le puede ver como alimento. Únicamente como alimento. Buenas noches y que descansen en paz.